Lucas capítulos 23, de los versículos 26 hasta el 49. No los voy a leer todos. Si gusta, hermanos, tenga su vista en los versículos que están ahí, los cuales nos muestran y nos hablan prácticamente del clímax del sacrificio, de la vida, del propósito de Dios a través de Cristo Jesús en este evangelio. Así es que, hermanos, el libro de Lucas capítulos 26, voy a leer esos versículos que son varios. Le pido que me siga con su vista, o si quiere leerlo conmigo, pues léalo. Dice la palabra del Señor: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas, por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días que dirán: bienaventurados las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros: salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió: justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos. Dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvieron golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos: Señor, te pedimos que este momento sea un momento específicamente lo que cambiaría el resto de la historia de nuestras vidas. Señor, te pido que hables a través de tu palabra a tu iglesia de Cristo Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hablamos acerca de la crucifixión y la muerte de Cristo. El domingo pasado estuvimos aprendiendo de igual forma. Hoy, miserable y más. Ningún romano, según ellos, eran merecedores de esta clase de muerte, excepto los esclavos. Eran los únicos que tenían esta clase de muertes, que es crucifixión. Y hablar de la muerte de Jesús es intensamente importante. En toda la historia del hombre, mis amables hermanos, han muerto millones y millones de hombres.
En toda la historia desde Adán hasta el día de hoy han muerto miles y miles de personas. ¿Ha tenido tanto impacto su muerte como la muerte de Cristo Jesús? Hemos escuchado o hemos visto las noticias de gente de mucho poder, gente de mucho, verdad, muy reconocida, y de repente inclusive nosotros mismos decimos, wow, murió, pero hasta ahí, meses después ya no se recuerda, ya pasó. Pero hasta el día de hoy, mis amables hermanos, han pasado más de 2000 y cientos de años por ahí, y la historia, la muerte de Cristo Jesús se sigue recordando hasta el día de hoy con tanta vehemencia, con tanta tristeza para algunos, pero con tanto regocijo para nosotros. La muerte de Jesús sigue teniendo el mismo peso como el mismo día que se realizó. Porque la muerte de Jesús ha sido la única que cambió el resto de la historia de toda la humanidad, que habían muertos antes que Él y que murieron después de Él hasta el día en que hoy vivimos, y que morirán de aquí hasta el día que el Señor venga. La muerte de Jesús ha sido lo más glorioso. Jesús desde el principio causó furor, inclusive desde su nacimiento. ¿Se acuerdan cuando mandaron a matar a todos los niños porque se decía que había nacido alguien que venía a ser rey? Bueno, Jesús desde su nacimiento fue perseguido por la muerte, desde su nacimiento, y el hombre le quiso matar desde su niñez. Toda su vida lo llevó en cierta persecución. La crucifixión de Cristo es el clímax de la historia redentora para un pueblo pecaminoso. Es el centro crucial de la salvación del hombre. El centro crucial de la salvación del hombre. Ser crucificado en ese entonces era considerado peor que ser cremado vivo. Era peor que ser cremado vivo, o ya sea decapitado, o como quisieran terminar, o así como inclusivamente quisieron terminar con Daniel, ¿se acuerdan? A Daniel lo lanzaron a un pozo para que unos leones lo despedazaran. Entonces es inclusive considerado peor la muerte de la crucifixión a que te despedacen animales salvajes. Tanto así, mis amables hermanos, era vista la crucifixión, que tanto así era el odio de aquellos hombres que querían deshacerse de Jesús y silenciar a Jesús, que le tenían preparado una muerte, y muerte de cruz. Aunque debo decir que los romanos no fueron los primeros en darle vigencia a esta práctica. Esta práctica, por ejemplo, la acostumbraban los persas antes de los romanos, los griegos y otros pueblos de la antigüedad, con mucho tiempo antes que los romanos practicaran la crucifixión, incluyendo la crucifixión de Jesús. Tampoco para los judíos era algo nuevo. Tampoco para los judíos era algo nuevo este método, ya que desde la Torá, desde el principio de la Escritura, se menciona esta práctica. Si usted se va al libro de Deuteronomio, del capítulo 21, del versículo 22 al 23, nos habla acerca de la crucifixión. Los judíos tenían un concepto, tenían ya un conocimiento acerca de lo que era la crucifixión y quién debía ser crucificado. Por esa razón, o sea, la persona que debía ser crucificada específicamente no tenía derecho de vida, ni tan siquiera de estar en ningún lugar remoto de la tierra, porque debía ser crucificado, porque no tenía el derecho de estar entre la humanidad. Ese es el concepto del judío. Esta persona no tenía el derecho de existir. Por tal razón, ellos querían, inclusive, mire, hubo un rey judío que estaba a favor de los saduceos, que se llamó Alejandro Janeo. Este ordenó la crucifixión más de 800 fariseos opositores a los saduceos, allá por el año 121 al 76 antes. Este hombre ordenó la crucifixión más de 800 personas. O sea, para los romanos era una práctica que para los judíos no era nueva. La diferencia era que a los judíos se les había quitado la autoridad
porque los romanos eran los que gobernaban y los romanos imponían sus leyes. Entonces a ellos se les había quitado la potestad de ejercer esta forma de deshacerse de alguien. Se los habían quitado. Entonces por esa razón, cuando están frente a Pilato, le dice: pues a nosotros ya no nos es lícito hacer esto. Entonces por eso venimos ante ti, para que tú decidas. El historiador Josefo consideraba que era la muerte más miserable para el ser humano. La muerte más miserable para el ser humano. Una costumbre que para los judíos también era normal. Ahora podemos ver que no es de extrañarse que un siglo después, unos principales líderes religiosos que odiaban a Jesús, que no querían a Jesús, corrieran a un gobernador romano que estaba en Judea, que era Poncio Pilato, para que éste ejecutara a Jesús. No era de admirarse. Ellos conocían muy bien el método, ellos conocían muy bien la forma, ellos conocían muy bien quiénes podían morir y quiénes no, pero, hermanos, era Jesús un hombre que merecía morir con esta clase de muerte. En la historia de la práctica de la crucifixión han muerto centenares de hombres, miles y miles a través de esta miserable muerte. Pero ¿por qué Josefo tuvo que escoger hablar de Jesús? Miles y miles de hombres que habían sido crucificados en una cruz, en un madero. Pero ¿por qué este hombre tuvo que escoger hablar de Jesús? Y escribió aproximadamente 60 años después de la muerte de Jesús. Y se refirió de esta manera: como un hombre mega sabio, un hacedor de grandes maravillas, un maestro de hombres que recibían la verdad con gran placer y regocijo, refiriéndose a todos sus discípulos, refiriéndose a todos los cristianos. De esta forma se expresa este hombre acerca de Jesús. Marcos, Lucas y Juan y el resto de toda la escritura son los evangelios que nos narran específicamente y detalladamente cómo sucedió este acto tan aterrorizante. Y en el resto de la escritura tenemos profecías que nos mencionan de detalle lo que realmente es el fin principal de Jesús, para que todos estos hombres desearan con un corazón tan desesperante darle esta clase de muerte a nuestro Señor. ¿Cuál fue lo que los llevó? ¿Qué fue lo que los llevó a ellos? ¿O qué fue lo que les motivó su corazón para poner tanto odio en Cristo Jesús, que era el Mesías que ellos supuestamente esperaban? Y el apóstol Juan nos menciona que el motivo principal fue su estilo de vida, que lo llevó a tener tanta aceptación con el pueblo, y esto lo llevó a ser tan popular que ellos tuvieron miedo de que ellos desaparecieran, los romanos vinieran, destruyeran el templo, les destruyeran todo. Entonces tuvieron miedo que Jesús llegara a gobernar todo y ellos quedar por un lado, porque el estilo de vida de Jesús, la forma de enseñar, era totalmente diferente a sus prácticas. Es lo que nos dice Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 47 al 48, nos dice que desde entonces acordaron matarle. El plan era silenciar a Jesús completamente. El plan era silenciar a Jesús completamente. Juan capítulo 11, de versículo del 48 al 49, o mejor dicho, al 53. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, ¿verdad? Ya no van a tener, ya no van a acudir a ellos. Dice: todos creerán en él, porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos
y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada. Escuche bien lo que dijo este hombre. Aquí la mano soberana de Dios metiéndose, usando un poco más entendible para todos a Caifás. Les dice: ustedes no entendéis nada, ustedes no saben nada. Versículo 50. ¿Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca? Versículo 51. Esto no lo dijo por sí mismo, lo que le digo. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote en aquel año, ¿qué dice la siguiente parte del versículo? Profetizó que Jesús había de morir. ¿Por quién? Por la nación. No se dieron cuenta que inclusive alguien pagano les estaba diciendo lo que realmente iba a suceder. El versículo 51 dice: bueno, profetizó que Jesús iba a morir, y no solamente por la nación, dice el versículo 52, sino también para congregar a los hijos de Dios que estaban dispersos. Que estaban dispersos y que hoy siguen dispersos en todas partes del mundo. Para congregarnos, ¿cuándo? En el día del Señor. Los juntará como la gallina junta sus polluelos. Vengan, ustedes de África, ustedes de Asia, ustedes de Centroamérica, Norteamérica, vengan. Todos, en el día del Señor los llamará, todos llegarán y nos juntará para que todos conformemos la iglesia de Cristo, por la cual Cristo vino a morir, por la cual Cristo vino a pagar, por la cual Cristo derramó su sangre. Ahora están juntos por una eternidad. Así que esto, no entendiendo nada, como se lo dijo el principal, dice versículo 43, así que desde aquel día acordaron, hermanos, ¿acordaron matarle una noche antes de prender a Jesús cuando reunieron al concilio? No. Es más, Jesús ahí, mire lo peculiar del corazón y en la forma en que la soberanía de Dios va, la mano soberana de Dios se va moviendo. Desde el principio, hermanos, Jesús todavía no había discutido con los fariseos. Jesús todavía no había discutido con todos los escribas, no había estado discutiendo con el concilio, todavía no. Jesús empezaba su ministerio. Y dice que desde entonces, desde el principio, dice, acordaron, ya había un plan. Acordaron matarle. Ahí está, Juan. Desde entonces acordaron matarlo. Ahora, este es el plan humano. Este es el plan del hombre. Pero detrás de este plan humanista hay una mano que está orquestando todo este plan, sin el hombre darse cuenta. Sin Caifás, sin que Pilato, sin que los fariseos, sin que los escribas, sin que los soldados, sin que aquellos que le escupían se dieran cuenta, estaban siendo usados por la mano soberana de Dios para que en el tiempo específico Cristo Jesús viniera y muriera y se cumpliera tal como estaba escrito. Maravilloso este tema, mis amables hermanos, porque podemos ver mucho más allá de lo que ellos pensaban, podemos ver mucho más allá de lo que ellos habían decidido antes que Jesús comenzara inclusive a discutir con ellos, a decirle las verdades. Bueno, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. ¿Quién entonces mató a quién? ¿Qué ha dado a quién? Dios pone a su Hijo en la cruz. Dios pone a Cristo Jesús
En la cruz Dios pone a Cristo Jesús frente a Pilato. Dios pone a Cristo Jesús frente a los acusadores. Dios pone a Cristo Jesús frente a aquellos que le escupían. Dios pone a Cristo Jesús frente a aquel que le puso la corona de espina. Dios pone a Cristo Jesús frente a aquel soldado que le traspasó su costado. Dios pone a Cristo Jesús para que éste pidiera agua y en vez de darle agua le dieran vinagre. Dios pone a Cristo Jesús para que éste fuera maltratado a tal grado que le dieran muerte. Fue Dios, mis amables hermanos, no fueron los planes humanos. Ellos pensaban de esa forma, como muchos de hoy piensan que rechazan a Cristo. Pero en la soberanía de Dios es que su gracia aún no los ha alcanzado y viven ciegos en sus delitos y pecados. Pero, ¿quién está orquestando este plan? ¿Realmente eres tú, oh hombre detestable, insaciable en pecado, inmoral y mortal? ¿Realmente eres tú quien está intentando hacer cumplir un plan trazado desde la eternidad por Dios? ¿O es realmente Dios que está moviendo todas las fichas para que todo lo que está escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento se cumpla tal como está escrito? Es Dios, mis amables hermanos. Es Dios que a través de su soberanía, a través de su decisión propia, que nadie le puede empujar, que nadie le puede inspirar, puso a Jesús para que éste sirviera como nuestra redención y para que de igual forma Él podernos ver como ve a Cristo Jesús, santo, justo, perfecto, y de una vez aceptarnos como aceptó a Cristo Jesús después de haber ascendido al cielo. Eso es lo maravilloso. No eres tú, fariseo. No eres tú, saduceo. No son ustedes soldados que van y prendieron a Jesús. Pasaron entre la multitud y lo agarraron. No son ustedes. No son los escribas. No son los que dirigían al pueblo en espiritualidad. Es Dios quien había sellado ese momento y que ese momento no pasaría por alto sin que nada de lo que se había escrito le aconteciera a nuestro único y Salvador Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Señor. Este es el plan perfecto de Dios. Porque de tal manera, versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién amó al mundo? Dios. Muy bien entendemos que cuando la palabra de Dios aquí específicamente se refiere al mundo, se refiere a sus escogidos. Se refiere a sus hijos. ¿Qué ha dado a su Hijo unigénito? Lo puso para que todo aquel, ¿quién es aquel? El que el Padre trajera, el que el Padre llame, Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, los reciba, los salve, los perdone. Lastimosamente, tenemos muy en poco lo que significa la muerte y la crucifixión de Cristo Jesús. Pero la crucifixión y la muerte de Cristo Jesús significó toda nuestra salvación, significó nuestra redención, significa todo lo que cambió el resto de la historia para nosotros. Todo. Este es el plan perfecto de Dios, porque de tal manera, Dios, Cristo, un plan perfecto. Hay algo aquí que todos esto no entienden, y es que la mano de Dios está moviéndose paso a paso en sus vidas, inclusive en la misma vida de Satanás, Hermanos,
quiero que entienda quiero que entienda esto específicamente. Ni Satanás, ni sus ángeles, ni nada de lo que corre alrededor de ellos se mueve si Dios no se los permite. Nada, absolutamente. Todo lo que se mueve es porque Dios así lo quiere que se haga. Y hay muchos ejemplos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y inclusive en nuestras vidas. Uno de los ejemplos bien claros, ¿se acuerdan de Job? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién preguntó a quién primero? ¿Satanás o Dios? Fue Dios quien inició la conversación. Su soberanía. Entonces, ¿cuál fue el crimen de Jesús? Ninguno. Si todo lo que hicieron fue falso. Inventaron una y otra cosa para querer justificar la muerte de Jesús, pero mis amables hermanos, ni en esa vida ni en otra vida existirá un caso que digan Jesús es culpable. No lo existirá, no existió ni existirá jamás, porque Él es santo por una eternidad. Él no conoció pecado. Al que no conoció pecado, se le castigó como a un pecador. No existió ningún crimen, no hay ninguno. Es más, si comenzamos a ver los evangelios, nos narran que inclusive Pilato no encontraba nada en contra de Jesús, y al final lo que hizo fue entregarlo, pero inclusive cuando lo entrega es un cumplimiento de la palabra, y él después, ¿qué es lo que hace? Lavarse las manos. Él sabía perfectamente bien. Se lava las manos después de haber entregado a Jesús como hombre inocente para que lo crucificaran. Como era como formada, una vez más, que traspasaban lo cual pecado comenzó la muerte de si miraban que no podía morir. Sabe que ellos ponían una hoguera, o sea, algo con humo a la parte de abajo de sus pies, peso de su cuerpo en las muñecas y en los huesos de sus pies, que esto, el que estaba ahí no moría, un soldado se acercaba con la excepción de quebrarle sus piernas. Una vez más, Jesús, estaban siendo crucificados junto con él, pero la mueron a la par de él, porque ahí estaba el centro de quien transformaría la vida, y a su diestra estaba otro. Y se hace énfasis que uno se burlaba de él, y también hace énfasis que el otro le dijo, bueno, ¿y por qué cuando vengas en tu reino? Y la maravillosa respuesta de Cristo Jesús es la misma maravillosa respuesta que usted y yo un día recibimos. Un día estaremos con él. Vamos a estar con él. Si esa no es su esperanza, no sé qué hace aquí. Esperanza, que un día voy a estar con él. Ese es mi deseo. Ese tan maravillosamente. En Corintios 1:5, quien llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿verdad? Para que juntamente con él vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuimos todos sanados. Por sus heridas fuimos todos. Hermanos, esta parte lastimosamente para aquellos que venden milagros sea mal interpretado o mal aplicado, ¿verdad? Cuando la palabra explica que por sus heridas fuimos nosotros sanados, significa que por su muerte nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados. Fuimos perdonados de nuestros pecados, y por cuyas heridas fuisteis sanados. ¿Sanados de qué? De la enfermedad del pecado, según Pedro capítulo 2 versículo 24. Sabemos que llegó el momento donde los soldados quebraron las piernas del primer hombre, y que estaba al lado de Jesús, y luego el segundo, pero cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto. Esto específicamente sucedió para que la escritura se cumpliera, que dice que ninguno de sus huesos del cordero, ¿verdad?, tenía que ser quebrado. ¿Se acuerdan del cordero pascual? Ninguno de sus huesos tenía que ser quebrado. Jesús ya estaba muerto.
Esto lo hacían para acelerar la fatiga por el dolor y de esta manera murieran más rápido. Pero aún así, un soldado atraviesa su costado con una lanza. Y en el momento que éste atravesó su costado con una lanza, de él salió agua mezclada con sangre, según Hebreos capítulo 9, versículo 22. Entonces, la causa de la muerte de Jesús es para remisión de nuestros pecados, para redimirnos, puesto que por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y todos los hechos, hermanos, todos los hechos encajan con todo lo profetizado y verificado en las Escrituras. Como nos menciona el libro de Hebreos, es prácticamente lo puro, lo sagrado, bajó para disolver la impureza y purificando así nuestra naturaleza para que seamos presentados y preservados puros delante de Dios. Puros delante de Dios. Un Dios que es 3 veces santo. Un Dios que es 3 veces santo. De esta forma, la muerte de Jesús, nuestro Señor, se inclinó a nuestro favor. A nuestro favor. Se inclina a nuestro favor y la cruz ya no es para nosotros un objeto de maldición. Al contrario, es donde se pagó el precio de nuestra redención. Qué bendita cruz, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Glorioso sacrificio el que Cristo Jesús vino a hacer sin que nadie de nosotros lo buscáramos, sin que nadie de nosotros lo pidiéramos. Él dijo: envío a mi Hijo para que muera y para que todos aquellos que en Él crean tengan vida eterna. Usted y yo, por ese sacrificio, hoy tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. No es una vida que un día estamos con vida y luego, no, es vida eterna. Por Él, por Cristo Jesús. De esa forma, la muerte de Jesús, nuestro Señor, se inclina a nuestro favor y tenemos entrada al trono celestial. Es el instrumento donde se pagó nuestra deuda y todos quedamos absueltos de nuestros delitos y pecados delante de Dios. Todos. Hermanos, usted se ha puesto a pensar. Yo creo que no hemos entendido, no hemos llegado a entender lo que realmente significa el sacrificio, la entrega de Dios a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Porque el día que lleguemos a entender perfectamente lo que significa que Jesús haya muerto en nuestro lugar, mis amables hermanos, usted y yo no vamos a parar de darle gracias, no vamos a parar de honrar su nombre, no vamos a parar de querer ser santos cada día más. Todo nuestro deseo, todo nuestro anhelo, todas nuestras palabras, todo lo que somos, vamos a querer que sea inclinado totalmente para Él y vamos a odiar de una vez y para siempre las cosas de este mundo. Porque vamos a entender lo que realmente significa que Dios haya puesto a Cristo Jesús como objeto de burla a nuestro favor. Como objeto de que lo crucificaran a nuestro favor. Y a eso es que yo lo quiero llevar hoy esta tarde. Por favor, consideremos que era usted quien debía estar ahí. Consideremos que era usted quien debía cargar la cruz. Era yo quien debía cargar la cruz. Consideremos que todas esas escupidas eran a usted que debían caerle. Consideremos que esos azotes con esas final del cuerito que llevaba, con puntas que arrancaban la carne, era usted quien debía recibir esos azotazos, no Cristo Jesús.
Fuimos usted y yo los que le defraudamos, no él. Mas sin embargo, él se pone en nuestro lugar. Él está enfrente de nosotros para recibirlo. Y muchas veces con nuestras acciones, ¿sabe qué hacemos? Le escupimos como toda aquella multitud le escupía. Con nuestras acciones volvemos a azotarle como aquellos le azotaban. Usted me puede decir, pero hermano, ¿en verdad? Sí, la Biblia dice que inclusive hay acciones que entristecen al espíritu. Nuestras palabras entristecen al espíritu. O sea, a Cristo Jesús, a Dios. Muchos se burlaban de Jesús. E incluso le colocaron, para ir terminando, le colocaron un letrero arriba de su cabeza para que todo el mundo que pasara se riera de él. ¿Se acuerdan de ese letrero que le pusieron? Muchos de ellos. Un letrero que decía: Jesús, Rey de los judíos. Rey de los judíos. Y se lo colocaron, y es más, no se lo colocaron solamente en el idioma que Jesús hablaba, sino que se lo colocaron en 3 idiomas para aumentar la burla. Para que el punto era que todo mundo que pasara por ahí dijera: ve, el que decía que era el rey, mira dónde está crucificado. ¿Creen ustedes que es un rey verdadero? ¿De qué estaba sirviendo Jesús ahí? De burla. De burla. Es prácticamente lo que hace Satanás con sus seguidores. Es prácticamente lo que quiso hacer con Jesús. Es prácticamente lo que debíamos pasar nosotros. Ser burlados, ser escarnecidos, ser azotados. Por el hombre, no, por Dios. Es la ira de Dios que iba a caer sobre nosotros. Es la ira de Dios que iba a caer sobre nosotros. Lo colocaron en 3 idiomas: en arameo, en griego y en latín. Griego era el idioma universal, arameo era el idioma de la zona, y el latín, obviamente, era el idioma que hablaban los romanos. Termino con esto. Hay un fin hermoso en todo esto, y es que la redención nuestra fue pagada específicamente ahí. Por eso al principio cantábamos: llévame al madero. ¿Cuál madero? Donde empezó nuestra amistad con Cristo Jesús. Llévame al madero. Ahí donde realmente fuimos reconciliados a través de Cristo Jesús con el Padre. Porque antes de todo esto vivíamos como enemistados con el Padre. Pero Cristo Jesús nos reconcilia a través de su sacrificio. Fuimos comprados con la sangre de Cristo Jesús. Fuimos comprados a precio de sangre. Qué glorioso sacrificio, mis amables hermanos. Qué glorioso sacrificio el de nuestro Señor. Le pregunto, ¿dónde estaríamos si ese sacrificio no se hubiese inclinado a nuestro favor? ¿Dónde estaríamos? Bueno, estaríamos prácticamente bajo la ira de Dios. Estaríamos expuestos que al morir iríamos al castigo eterno y no a la gloria eterna. Ahora yo le invito a que reaccione como reaccionó el soldado que estaba al pie de la cruz. Dice la palabra del Señor al final, los finales del versículo que leímos, que este soldado dijo: en verdad, este era un hombre justo. Y dice la palabra del Señor que este comenzó a glorificar, este entendió. Mi pregunta es: ¿usted en verdad ha entendido que en verdad Cristo Jesús era el justo que murió por injustos, por usted y por mí? Porque de serlo así, usted y yo deberíamos caer rendidos al pie de la cruz. Deberíamos caer de rodillas y decirle: Señor, gracias.
Deberíamos estar al pie de la cruz como ese soldado diciendo, en verdad este hombre era justo, y comenzar a glorificar su nombre por una eternidad. Comenzar a darle gracias por lo que él ha sido. Ahora, podemos pasar de un momento triste, de mirar a Jesús, su sacrificio, su momento doloroso, a un tiempo de glorificación, de adorar, de exaltar su nombre, porque hemos sido perdonados, hemos sido salvados, hemos sido justificados. Ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, para aquellos que vivimos en Cristo Jesús, para aquellos a los que la sangre de Jesús ha sido eficaz. Ya no hay más condenación, mis amables hermanos, porque Él lo pagó todo en la cruz del Calvario. Vamos a orar. Señor Cristo Jesús, muchas gracias por este momento